Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Mirada Económica en el aire. En días que hemos tenido hartas cifras en la economía, cifras que van marcando un poco el devenir de una economía que no lo está pasando bien. El Banco Central dio a conocer los números del IMACEC correspondiente al mes de noviembre. Lo pasamos a revisar en la siguiente gráfica, señor director. Un promedio que está, claro, menos malo de lo que se esperaba. Lo dijo el ministro Ignacio Briones, lo vemos acá. 3,3% vemos en el crecimiento del mes de noviembre. 4% en las expectativas. Claro, estuvimos bastante... Es mejor que las expectativas, que el promedio era menos 4%, fue menos 3,3%. Pero algunos ya decían que podíamos crecer o decrecer o contraernos. Menos 5,3%, fue menos 3,3%. No es malo. Los sectores que más cayeron lo vemos ahí en la gráfica: comercio y también servicios. Comercio muy marcado con una caída, por ejemplo, en la región metropolitana en noviembre del 18%. En servicios, hoteles, hemos visto restaurantes, hemos visto el rubro del transporte escolar que han caído con fuerza. Vamos con la siguiente gráfica, revisamos los últimos 6 meses que ha pasado con el crecimiento en nuestro país y obviamente que el estallido social del 18 de octubre ha marcado estos números. Lo estamos viendo ahí, 1,72% para el mes de junio, lo vemos en julio un 3,4%, 3,5% para el mes de agosto, en septiembre marcamos un 3% y ya en octubre menos 3,4%, y ni hablar lo que estaba sucediendo en noviembre, menos 3,3%. Cifras en rojo que debieran continuar en diciembre al parecer. Lo vemos en la siguiente gráfica. Siempre se entrega el número del IMACEC desglosado en minero y no minero. Se separa. El minero cayó un 5,1%. El no minero cayó un 3,1%. Cifras muy malas. Menos malas, pero muy malas igual. También, ¿qué va a pasar en diciembre? Lo dijo el ministro de Hacienda y lo vemos ahí en la gráfica. La caída debiera atenuarse, por lo menos. Debiera ser números más... menos rojos, pero rojos igualmente. Y vemos la última gráfica que hemos preparado en torno a este crecimiento entre comillas, del mes de noviembre. Las proyecciones para este año se cierra el ministro de Hacienda entre un 1%, más o menos. Ese va a ser el promedio. Incluso esta cifra de noviembre, bastante más halagüeña de lo esperado, podría ser que suba un poquito más del 1%, pero ya está prácticamente jugado, o ya está jugado el año 2019, 1%. Las proyecciones para el próximo año, de acuerdo a Hacienda, entre 1 y 1,5. El promedio, 1,3. Esa es la proyección de Hacienda. La proyección del Banco Central, entre 0,5 y 1,5. Escuchemos justamente las palabras del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, y también de economistas que les preguntamos sobre lo que está sucediendo y lo que va a suceder en nuestra economía. Esta es una caída que, si bien es menor que el promedio, las expectativas de mercado, yo quisiera subrayar que se trata, pese a todo, una caída muy significativa. Estamos hablando de un retroceso de 3,3%. Es cierto a la vez que el IMACEC no minero tiene una caída de 3,1%, que está bastante por debajo del menos 4% que tuvimos en octubre. Pero nuevamente reiterar que se trata de disminuciones muy sustantivas y que no nos deben hacer perder la perspectiva. Pienso que diciembre probablemente va a ser una cifra parecida a la que tuvo noviembre. Se produce más en diciembre que en noviembre por la venta navideña, pero se compara con el diciembre anterior, ¿no? Entonces yo pienso que el trimestre va a ser menos malo de lo que pronosticó el Banco Central. Y por consiguiente, el crecimiento del año, en lugar de ser 1, como habían proyectado, yo pienso ahora sería más cercano a 1,5. Vemos en diciembre un crecimiento que, comparado contra el mismo mes del año pasado, estaría en torno a 0. O sea, de algún modo vemos un diciembre que es algo mejor a lo que tuvimos en octubre y noviembre, para cerrar el año 2019 más o menos en torno a 1%. Eso es lo que estamos esperando. Ya, volvemos a Mirada Económica, entramos a picar un poquito en las cifras de este mes de noviembre. Nos acompaña Claudio González, director de inversiones GH Capital Invest. Claudio, bienvenido aquí a Mirada Económica. Feliz año, primero que todo. Andrés, muy feliz año para ti también. Muchas gracias por invitarme. A ver, este 3,3% que conocimos, números que entregó el Banco Central, ¿está dentro del promedio, el promedio optimista? Sí. ¿Tú cuánto esperabas más o menos? Nosotros esperábamos en torno a un 5,5% de caída.
Eran más pesimistas. Estábamos en el rango un poco más pesimista. Después, lo que ocurre es que eso fue en la encuesta de expectativa económica de principio de diciembre. Y después fueron, de alguna manera, morigerándose algunas expectativas. Las cifras de desempleo que conocimos recientemente también sorprendieron porque fueron muy resilientes respecto de lo que ya se conocía o lo que se suponía que iba a pasar. Por tanto, yo valoro mucho este IMASEC. Creo que está en el rango de lo no esperado, pero positivamente no esperado, aun cuando es muy malo, de todas maneras, de crecer un 3,3%. Derechamente, Claudio, si tú mencionabas al pasar las cifras del desempleo, 6,9%, se esperaba bastante más. Revisamos las cifras del IMASEC, se esperaba una caída bastante mayor de la que tuvimos. ¿La economía no se vio tan golpeada, no se ha visto tan golpeada como muchos auguraron, o es todavía prematuro poner un titular como ese? Sí, yo diría que, como ustedes dicen, es noticia en desarrollo aún. Porque lo que veo es que mucho de la contribución a la no caída tan profunda del IMASEC tiene que ver, por ejemplo, con la producción industrial, que cayó solamente un 1,8%. Sí. Dentro de lo cual la manufactura creció incluso. Entonces, hay ciertos sectores, y me toca verlo, digamos, con muchas empresas, en donde se siguió una inercia de proyectos que ya venían, ¿verdad?, en cola, haciéndose a partir de los meses anteriores y que probablemente mantuvieron las fábricas produciendo probablemente hasta noviembre y diciembre. El tema es cuándo se terminan esos proyectos. La pregunta es qué va a pasar cuando se acabe esa inercia. Es posible que con la mejora en las percepciones se retome en algo el vuelo a partir de enero o febrero, pero si la inercia efectivamente se acaba y a partir de enero tenemos pocos proyectos de inversión en las empresas para poder completar el trabajo en las fábricas, lo que vamos a ver ahí entonces es que en los IMASEC siguientes del primer trimestre eventualmente vamos a tener también rezagos importantes. O sea, los números al rojo no solamente van a ser en diciembre, van a continuar, ¿tú crees, por un ratito? Bueno, como nosotros hacemos la comparación en 12 meses, es muy probable que tengamos sorpresas positivas en enero y en febrero, porque nos comparamos con enero y febrero del año anterior. Y si las bases de comparación... Que fueron bastante malos. Que fueron bastante malos. Las bases de comparación entonces de alguna manera nos ayudan allí. Pero si uno ve en la punta, si uno ve lo que está creciendo la economía chilena cada mes y lo que puede hacer el primer trimestre y el segundo trimestre y lo anualiza, es muy probable que tengamos crecimientos bastante malos o negativos. Es decir, si midiéramos esto como lo miden los gringos, como lo miden en Estados Unidos, ¿verdad?, anualizar el crecimiento que estás viendo en la punta, probablemente estaríamos un poco más pesimistas de lo que vemos nosotros, que lo medimos en comparación de 12 meses, en comparación al mismo mes del año anterior. Y depende de la base de comparación, puedes ver mejoras sustanciales. Y ese famoso concepto de la recesión técnica, muchos dicen quizás no va a ser. ¿Tú lo ves que es ineludible? Yo creo que todavía estamos en riesgo, pero con algún menor sesgo negativo de lo que estábamos viendo en noviembre, cuando conocimos las cifras, ¿verdad?, más duras. Fue un balde de hielo, si ni siquiera de agua fría. Absolutamente. Yo diría que hoy día se ve algo mejor, con alguna menor probabilidad de ocurrencia de una recesión, pero tenemos ciertamente, como te digo, lo que yo he visto en el ámbito de la manufactura es que si esos proyectos efectivamente no se reenganchan y la inercia se acaba pronto, en diciembre o en enero, lo más probable es que volvamos a números negativos. Y eso es lo que sustenta lo que muchos dicen, que quizás las peores cifras de desempleo no se han visto, todavía la reacción, entre comillas, negativa de la desocupación todavía no ha ocurrido. Sí. Y debiera verse, sobre todo el próximo año, segundo trimestre, por ahí más o menos. Segundo trimestre, porque el primer trimestre nos va a ayudar un poco el empleo temporal que se produce normalmente en el ámbito de la agricultura, por ejemplo, ¿verdad?, por la estacionalidad de los 3 primeros meses, sobre todo enero y febrero. Pero lo vamos a ver con mucha más claridad, positiva o negativamente, en marzo. En marzo es el mes en que Porque muchos han hablado del 10% de estos 2 dígitos, lo dijo el Banco Central, lo dijo el ministro de Hacienda, porque no es que lo diga cualquiera, si lo dice el Banco Central, que es algo que está ahí arriba en las proyecciones, es bastante posible. Lo dijo el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, apenas asumió. Sí. ¿Ese 10% tú lo ves más lejano? Lo veo un poco más lejano, pero la verdad es que si las condiciones, como te digo, de la economía chilena son de una inercia que se acaba pronto, hay mucho de la economía, el ámbito de la construcción, ¿verdad?, la metalmecánica, la industria manufacturera, que se va a frenar sustancialmente. Son en general industrias que son muy intensivas en mano de obra, y eso va a generar saltos en el nivel del desempleo que no hemos visto hasta hoy día.
De alguna manera también hoy día, en las cifras que hemos visto en estos últimos días, lo que vemos es que hay un aumento en el empleo público, que compensa la disminución en el empleo. Hay un aumento en la fuerza de trabajo que hace que la tasa de desempleo parezca que se diluye. Pero en el empleo independiente, digamos que no está sujeto, ¿verdad?, a la calidad de empleo que tienen los contratados. Por lo tanto, si esas cosas empiezan a ocurrir, a lo mejor la tasa de desempleo no baja sustancialmente, pero la calidad del empleo y la forma de emplearse las personas también está cambiando y eso definitivamente no es bueno. Mira, este vaso lo podemos ver medio lleno, medio vacío, está a la mitad. Desde luego. Sí. Tratemos de verlo medio lleno. ¿De qué sectores de la economía hoy día nos podemos agarrar un poquito más con más esperanza de aquí a los próximos meses? ¿Qué sectores van a resultar con números quizás no tan malos o buenos quizás? Yo creo que ahí claramente destaca el sector exportador. Por dos razones. Por el dólar, por el precio del dólar, que sabemos que tuvo un salto importante y eso le favorece sí o sí. Uno, en realidad, en estos días no hemos visto a ni un exportador reclamar por el precio del dólar. Sí. Como sí lo hemos visto en otros momentos cuando el dólar está en 450 pesos. Pero le sumas a eso la posibilidad de que definitivamente ya Estados Unidos y China empiecen a moderar sus discursos de confrontación, al menos en el ámbito comercial. Ya hemos visto acercamientos. Y eso hace acercamientos muy claros. 15 de enero debería ser la primera firma, estampa. Y eso hace que los aranceles de ambos países bajen nuevamente y eso le facilita mucho el comercio internacional a países muy abiertos como el caso chileno. Ya se está hablando, por ejemplo, que el cobre podría llegar a los $3. Ya está en 2.80, está coqueteando ahí los 2.80 hace un buen rato. Ha sido un buen momento para el cobre en nuestro país. El escenario externo ha ayudado también en la coyuntura interna tan golpeada. ¿Tú crees que el cobre podría llegar a esos $3? ¿Cuánto nos va a ayudar esta guerra comercial que por lo menos está firmando parte de los primeros capítulos del fin? Es muy sensible el cobre, ¿eh? Es muy sensible. Lo más probable es que llegue a los $2.90 o $3. No lo veo imposible en el corto plazo para nada. Es muy probable que llegue allí. Desde luego, cuando ya empezó a mejorar el discurso internacional de China y Estados Unidos y empezaron a mostrar posibilidades de acuerdo, la libra de cobre se fue 20 centavos para arriba, desde 2.60 más o menos a los 2.80, 2.81 que estamos viendo hoy día. Si se cristaliza la firma, lo más probable es que lleguemos a la cercanía de los $3. Eso hace que, desde luego, que las arcas públicas también tengan un respiro mayor, porque lo que viene es también mucho recurso público que esta subida del precio del cobre le beneficia bastante. ¿Y eso debería hacer que el dólar siga cayendo? Y esto debería morigerar el dólar. 7.50 por ahí. Desde luego, debería morigerar el dólar, sin duda alguna. Porque por un lado las expectativas se han ido de alguna manera tranquilizando, las expectativas de los agentes locales se han ido tranquilizando fuertemente. Y por otro lado, una certeza de un precio del cobre de $3 que va a llegar como flujo permanente o por lo menos por un buen tiempo razonablemente largo este año, el 2020. Porque nada del próximo año ya llegó. Sí, y ya llegó, sí. Desde luego que va a ayudar muchísimo. Vamos a la primera pausa en Mirada Económica, pero antes les quiero mostrar un trabajo, una nota que preparó el periodista José Ignacio Tenas. Llevamos más de 70 días del inicio de este estallido social, pero todavía hay comunas, sobre todo del sector sur de la capital, que no tienen bancos, que no tienen supermercados. 70 días, comunas como La Granja, como Cerrillos, comunas como San Ramón. Veamos el trabajo de Ignacio Tenas y vamos a la pausa aquí en Mirada Económica y volvemos, seguimos conversando con Claudio González. Hasta hace 2 meses Marta caminaba un par de cuadras para realizar todas sus compras, pero esto cambió tras el estallido social, luego de que cerraran el único supermercado que tenía a la vuelta de su casa, lo que le ha dado más de un dolor de cabeza y más de un gasto a su bolsillo. Al menos a mí me ha perjudicado mucho, por la sencilla razón que tengo que ir a comprar allá a la Gran Avenida, hay que tomar micro. Y si usted trae un buen poco de cosas, tiene que venirse en auto. Y uno, como la tercera edad, no tiene mucha plata por la jubilación. ¿Para qué estamos con cuentos? La zona surponiente de la capital es de las principales damnificadas. En la comuna de Lo Espejo, antes de la crisis, funcionaban 2 supermercados y 2 bancos. Hoy ambos están cerrados. Una situación similar ocurre en La Granja, donde también se quedaron sin sucursales bancarias. ¿Cómo nos lo va a afectar si no podemos hacer ninguna diligencia? Siempre veníamos a buscar acá la cuenta, veníamos a sacar plata del cajero. A mí me ha hecho mucha falta. ¿Por qué? Porque yo a veces venía a sacar, a depositar. Hay que tomar micro, ese es un gasto que uno no esperaba hacerlo, pero bueno, ahora hay que acatar y ir a donde sea. Sin banco y gente así de edad nuestra, pues entonces tiene que por ahí andar
tomar locomoción. Complicaciones que le han dado un golpe a Teresa, tanto como consumidora como locataria. Sus ventas han caído considerablemente tras el incendio que afectó al supermercado mayorista, ubicado al frente de su florería. Imagínate, quemado, saqueado, y nosotros quedamos afectados de todo esto. Estamos mal. Tú me ves, no hay gente. Una que otra que llegara. Antes se echaban 1000 gladiolos, ahora ¿cuánto? 200 gladiolos máximo. Antes de la crisis, en la región metropolitana existían 445 supermercados. Hoy esa cifra bajó a 357, mientras que los bancos pasaron de 867 sucursales a 809. Pero son los supermercados mayoristas los principales dañados. Según cifras que entrega MapCity, antes de la crisis funcionaban 105 salas abiertas y después de la crisis solo 65, es decir, un 62% menos, un hecho que los vecinos lamentan. Vale, pues sí, a todos lo hace falta. Imagínense, yo pasaría a comprar ahora, tengo que ir al almacén a comprar, que es más caro. Afecta porque tenemos que salir a otro lado por ser a la Gran Avenida, pues ahí tiene que ir, o con el carrito tiene que entrar a andar a pagar auto. Los habitantes de estas comunas ahora tienen que trasladarse mucho más tiempo para poder acceder a este tipo de servicios o este tipo de negocios de retail, específicamente de supermercados, y obviamente para acceder al servicio de bancos también tienen que trasladarse hacia otras comunas donde este servicio está disponible. Desde supermercados mayoristas aseguraron estar trabajando en la reconstrucción para abrir sus puertas lo antes posible. Mientras tanto, los vecinos de la zona sur de la capital siguen a la espera de servicios que para ellos son fundamentales. Mirada Económica. Seguimos en Mirada Económica desglosando un poco lo que fue el 2019, proyectando lo que se viene para este 2020 con Claudio González. Claudio, a ver, un 2020 que va a ser fundamental en la discusión económica, discusión política, la discusión constitucional. Aquí la economía, obviamente, que va a reaccionar a buena parte de lo que estamos discutiendo en muchos ámbitos. ¿Cómo se conjuga lo que hemos visto, sobre todo en la calle, cómo se conjuga esa necesidad por reformas profundas en nuestra economía, que todavía, a juicio de muchos, todavía no las vemos, esas reformas profundas a cómo funciona la economía, con el crecimiento? ¿Cómo lo conjugamos? Porque sin crecimiento, obviamente, la maquinita no funciona, pero también la maquinita va a funcionar cuando este crecimiento le llegue a todos. Sí. Yo creo ahí, Andrés, que es fundamental la manera en que se canalicen las discusiones de las distintas reformas, ¿verdad? La reforma de pensiones, por ejemplo. De pensiones, el ingreso mínimo versus salario mínimo. Por ahí en el medio están las 40 horas metidas dentro, digamos que que era un tema anterior, pero que suma. Las discusiones sobre la salud, por ejemplo, ¿verdad? El IPC de la salud que ya va a salir. Muchas discusiones que tienen que encauzarse, creo yo, como primer aspecto, informarse adecuadamente, que todos entendamos adecuadamente qué es lo que se está reformando y los impactos que esto puede tener. Hay algunas de las cosas que pueden tener impactos un poco menores y no menos importantes, sino que menores en términos cuantitativos. Pero ¿cuáles son las discusiones que tú crees que en el ámbito económico, el ámbito de la inversión, por ejemplo, la inversión que es tan sensible, obviamente, en esta discusión, podrían tener más efecto? Yo creo que la reforma de los fondos de pensiones es clave. Esa va a ser la discusión central que podría afectar el devenir de nuestra economía. Es la discusión central, porque ahí lo que ocurre, Andrés, y es algo que cuesta ver y algo tal vez un poco más técnico, más denso, difícil de conceptualizar. Pero la discusión sobre los fondos de pensiones no solamente, en parte muy importante, tiene que ver en el cómo se produce, ¿verdad? La pensión, en cómo se produce la pensión de la gente. Si la autoproduces, si la generas tú mismo a través de lo que ya conocemos como los fondos de pensiones, o si tiene que haber un sistema de más tipo solidario, de reparto, podemos ponerle un montón de nombres, ¿verdad? Esos son los dos extremos. Pero cualquier cambio a lo que hoy día tenemos va a ser un cambio en el mercado de capitales chileno. Porque lo que tenemos como uno de los pilares del mercado de capitales es los fondos de pensiones, que invierten la mayoría o muchos de sus recursos en diferentes instrumentos en el mercado de capitales chileno. La gente puede decir, mira, el mercado de capitales chileno, la verdad que a mí me importa poco. Pero ahí la está verdad su plata las pensiones. Pero ahí están su plata las pensiones, ahí está su posibilidad de ir al banco y hacer
muchas operaciones bancarias que le benefician la vida a mucha gente, ¿verdad? Que exista la posibilidad de que el Banco Central emita bonos y que los grandes fondos de pensiones compren esos bonos, genera certidumbre respecto de las tasas de interés de corto y largo plazo, y eso genera también certidumbre respecto, por ejemplo, de las tasas hipotecarias, a las que de manera llegaron a niveles muy bajos y lograron que mucha gente accediera o refinanciara viviendas, ¿verdad? Con mucho menor costo financiero. Es decir, el mercado de capitales es un aceite, es una máquina que bien aceitada le sirve a las personas. Entonces, el cambio de la AFP ya no solamente tiene la arista macro que hemos hablado mucho, sino que también la arista financiera sobre el mercado de capitales, que es muy importante. Claudio, tú trabajas en varios directorios, tienes relación con parte del mundo quizás empresarial, grande, chico, mediano. ¿Tú crees que hay conciencia, sobre todo en el mundo del gran empresariado, de la necesidad de estos cambios de funcionamiento de nuestra economía, de una economía, o sea, que es tan importante hoy día el crecimiento como la paz social? Es tan importante conjugar esos dos elementos, porque si no tienes paz social te puede pasar lo que está pasando hoy día en la economía, que en el fondo está con un crecimiento de este nivel, que hay que llegar a la ecuación entre ambos factores, al justo equilibrio, que no todo es crecimiento. Sí, yo veo a la gente en general muy llana a que... Porque hemos visto mucho discurso del empresariado, pero quizás poca medida, poca acción, poco protagonismo. Pero lo que yo he visto, la acción quizás no se nota, Andrés, pero la acción que yo he visto es que los empresarios han estado tratando de posponer, por ejemplo, el despido de trabajadores o trabajadoras, intentando tener una mejor medida de lo que va a ser el impacto de largo plazo del estallido social. De tal manera que están dispuestos a mantener la planilla de trabajadores si es que esto converge, como decíamos recién, converge a un camino de equilibrio que permite a todo el mundo, ¿verdad?, llegar a un entendimiento y a un camino común de crecimiento en el futuro. Yo los he visto muy llanos a eso. Entonces, eso es un hacer que muchas veces no se nota, que no aparecen en los discursos, pero sí están tratando de generar equilibrios en donde el efecto sobre el empleo sea el menos posible. Es lo que a mí me ha tocado al menos. Ahora, esto no es infinito. Va a durar unos meses y en la medida en que esto no mejora o las perspectivas no mejoren sustancialmente, es probable que ahí sí mucha gente empiece a tomar decisiones de reducir plantilla. Te digo porque, por ejemplo, en anteriores discusiones, por ejemplo, de reforma tributaria, lo vimos en la reforma tributaria del segundo gobierno de Bachelet, en la reforma que se está planteando ahora, la voz del empresariado se vio, pero eran todos los diarios, en todos los medios, en todas las radios, aquí mismo. En esta discusión tributaria, sobre todo después del proyecto o lo que está planteando Ignacio Brenes, ministro de Hacienda, uno ha escuchado, o por lo menos un empresariado que está calladito. Sí, yo creo que ha costado entender ¿Esos que no quieren hablar? No, ¿O esos derechamente que están aceptando las nuevas condiciones del juego? Yo creo que lo que está pasando es que están tratando de entender cuál es la nueva realidad que toca. Y a partir de esa nueva realidad, reformular las estrategias hacia adelante que permitan a las empresas mantenerse y ser sustentables en el tiempo. Y cuesta, como a todos probablemente, nos cuesta entender los fundamentos de lo que ha estado ocurriendo. Los ha golpeado fuertemente, creo yo, a los empresarios en general la incertidumbre respecto de las acciones de violencia que se han visto, no de las manifestaciones, no de los cambios que se han solicitado por la mayoría de la población, pero sí de las acciones de violencia provocan una sensación de incertidumbre grande respecto de hacer negocios nuevos o ampliar los niveles de capacidad si estamos enfrentando un nivel de incertidumbre que han llegado a la violencia, por ejemplo. Ahí yo he visto que hay mucha incertidumbre al respecto. Eso los puede estar de alguna manera conteniendo en su discurso, tratando de ver hasta dónde también el lado el gobierno es capaz de mantener, ¿verdad?, el equilibrio, la paz y los focos de violencia más contenidos, pero no los veo para nada sin la disposición de avanzar en evidentemente, cosas que no les gustan. Sí. Sin duda que hay muchas cosas de lo que se ha ido acordando que puede que no les gusten, como siempre ocurre en toda negociación, pero los veo queriendo avanzar a tener un entorno estable, que es lo principal. Tener un entorno estable para poder saber de ahí en adelante cómo entabla el negocio. Porque ese entorno estable, muchos auguran que podríamos tener un enero tranquilo, un febrero tranquilo, pero en marzo podrían recrudecer un poco lo que vimos en noviembre, lo que vimos en octubre. Podría volver ese ambiente más tenso. ¿Cómo lo proyectas tú y ese efecto que podría tener en la economía? Sería, la proyección sin lugar a dudas sería nefasto, que tuviésemos un recrudecimiento en marzo de las acciones que vimos en octubre y noviembre.
Yo la verdad es que tengo un cierto sesgo de pesimismo, debo reconocer, aún, pero... Pese a las cartas que le pueda quedar a la moneda a jugar en el mes de enero con varias reformas que quieren poner arriba de la mesa, llevarlas al Congreso, tratar de aprobarlas para intentar aplacar esto, la intención por lo menos desde la moneda. Sí, lo que pasa es que lo que he visto, Andrés, es una incapacidad política, sobre todo desde el Parlamento, tal vez más que del gobierno. El gobierno se vio tan sorprendido y afectado con lo que estaba pasando y tal vez en su incapacidad de entender también lo que estaba pasando en el corto plazo, tendió a crear anticuerpos que produjo una desconexión con el Congreso. Los congresistas, por otro lado, entendieron que era el momento tal vez de ir logrando ciertos beneficios para sus propios fines, de sus propios electores. Y lo que veo allí es una desconexión que no le hace bien para nada a la economía ni a las expectativas de la gente y de los empresarios, de la gente y de los empresarios, ¿no? Las expectativas son fundamentales para que la empresa, trabajadores y empresarios puedan andar un camino común que es beneficioso para todos. ¿Tú ves que algo tan sensible para la economía como es la confianza no se va a recuperar en el corto plazo? Estamos en los niveles más bajos de confianza empresarial y... No, pero incluso entre nosotros. Y de confianza entre nosotros también, sí. Yo lo conversaba la otra vez en la oficina, digamos, con la gente de la oficina. Decía, estábamos en el medio de la crisis más dura. Y se producía algo raro, y era que tú ibas en el metro y de pronto ibas como un poco nervioso, saltón de qué es lo que estaba pensando la persona al lado, ¿no? O si en la próxima estación iba a estar abierta o iba a estar cerrada, o iba a poder salir o no iba a poder salir del metro. Eso creó una confusión tremenda y si eso lo volvemos a ver en marzo, creo que vamos a tener un primer semestre para el olvido. Yo cada vez veo mejor y espero que no, pero tengo todavía un cierto sesgo pesimista de que eso pueda ocurrir. Claudio González, un amigo de la casa, muchas gracias por esta presencia aquí en Mirada Económica. A ti, Andrés, por invitarme. Nos vemos. Chao, chao. Y a ustedes siguen la sintonía de Canal 24 Horas, porque aquí siempre es hora de noticias. Que le vaya bien. Chao, chao. Mirada Económica.